Bienvenidos a este último capítulo con lo que completamos 2 encuentros que forman parte de Las Perlas Sefaradíes, el podcast producido por el Centro Cultural Sefarad de Argentina y essefarad.com, escrito y relatado por María Esther Silverman de Siwiner. Mi nombre es Marcelo Benveniste y en este último podcast de la serie les voy a presentar el que se titula Juana Manso y Golda Meir. Antes de dejarlos con déjenme recordarles que en nuestro portal essefarad.com pueden encontrar toda la información de lo que pasa en el mundo sefaradí y también en nuestras redes sociales, en facebook.com/essefarad y así como en Twitter y en Instagram con @essefarad, donde encontrarán una muy nutrida agenda de actividades virtuales con acceso gratuito desde todo el mundo. Los dejo ahora con la protagonista, la Chuchi, con el podcast número 12 de Perlas Sefaradíes titulado Juana Manso y Golda Meir. Hoy creo que voy a sorprenderlas porque he escogido una lectura que es sobre Juana Manso y Golda Meir, 2 mujeres del siglo XIX. Pequeñas obras dramáticas escrita por Lidia F. Leukowicz. 2 mujeres del siglo XIX, Juana Manso y Golda Meir, es ante todo una obra original. Lidia Leukowicz reúne a 2 mujeres notables desafiando tiempo y distancia para brindarnos un encuentro transgresor entre mujeres paradigmáticas. Vale entonces esta obra de ficción y realidad, de semejanzas y diferencias, de pasado y futuro, más allá de los límites históricos, como homenaje a aquellas grandes mujeres que en épocas difíciles se atrevieron a imaginar un futuro diferente, redefiniendo los límites entre las esferas privadas del hogar y lo doméstico y el terreno más estructurado, oficial y público de la ciudadanía y la acción política. Con respecto a Juana Paula Manso, diremos que ella nació en Buenos Aires en 1819 y falleció a los 55 años también en Buenos Aires en 1875. Fue una luchadora y una educadora que sobre todo defendió los derechos de la mujer. Se dice que fue la primera feminista. Fue traductora, periodista, escritora y maestra. Provocó permanentemente a la sociedad pidiendo por la creación de una educación pública universal, la escuela para ambos sexos, la creación de jardines de infantes, de bibliotecas populares. Fue la autora del primer compendio de historia argentina para las escuelas. Se enfrentó al autoritarismo de la religión y la familia, luchó por la igualdad y contra la discriminación racial y la esclavitud. Dice: he de probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo, un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno, es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica, porque Dios no es contradictorio en sus obras, y cuando formó el alma humana, no le dio sexo. Podríamos seguir hablando, pero se nos haría muy corto el tiempo. Vamos entonces ahora a la lectura de la obra dramática en 6 actos denominada Juana Manso y Golda Meir, 2 mujeres del siglo XIX. Acto primero. Escena primera. Juana. Hola, Golda. Golda. Shalom. Contenta de reunirme con otra dama nacida en el siglo XIX. Juana. Digamos siglo XXI. Cambiemos los números romanos del lugar. Total, no dirán que somos viejas que viven a trasmano. Golda, eso lo dejamos para las novelistas y para mí, exégeta Mary Sirkin. Ella es además mi amiga.
Mi vida, hoy ve. Juana, tú sí que has vivido y gozado. Golda, ¿y tú, Juana, no te puedes quejar? Has gozado con tu poesía, que es el intento de apurar a Dios para que hable. Nos has defendido a nosotras, las mujeres. Has puesto el acento en la educación de las madres. Quisiste abolir la esclavitud. Fundaste periódicos en tu país y en Brasil. Los he leído a todos. Tú, Joana, como te decían en Brasil, eres excepcional. La educadora argentina más importante de la centuria. Contigo nacieron las primeras pruebas de que las mujeres servimos para la educación, que ese empleo debe ser rentado. Yo, créeme, apuré a los hombres. Tú los enfrentaste. Juana, y tú, Golda, con tu entereza, con tu audacia, ayudaste a forjar una nación. Te admiro. Además, te has atrevido a gozar y a desafiar. ¿Te das cuenta de que estamos contando nuestra biografía? La parábola de una conciencia en busca de su propia verdad. Golda, vaya si recuerdo. En Rusia, donde nací, nos acechaban dos peligros, el hambre y el miedo a los pogroms. Juana, ambas somos expertas en pobreza. Mi familia estuvo exiliada primero en Montevideo. Allí creamos con mamá el Ateneo de Señoritas. Yo enseñaba francés para subsistir. Luego fuimos corridos hacia el Brasil. Cuéntame, ¿cómo rompiste con los lazos paternos? ¿Dónde conociste a Morris? Golda, fue duro. Nuestra relación cambió cuando emigramos a Milwaukee. Papá no me dejó ir a la escuela superior, sino a estudiar mecanografía, dado que, según sus ideas, las chicas muy inteligentes no se casaban. Yo lloré mucho y les dije que la cultura era muy importante para las mujeres casadas. Todo lo pude hacer gracias a mi hermana Sheina y a mi cuñado Shamay. Escapé de mi casa y me fui a vivir con ellos. Me adentraron en tertulias literarias y políticas. No obstante, a los 16 años ya vivía sola. En esas reuniones conocí a Morris Meyerson. Él me hablaba de ópera, de poesía. Era un hombre muy sensible. Lo admiré mucho. Pero te soy franca, siempre estaba esperando que desistiera de mis actividades extramatrimoniales. Lo hice una vez en Palestina con mis chicos. Te repito que realicé mis pausas. Pero no pude, Juana. Tenía otros 2 hijos que me tironeaban: el partido y el sionismo. Tú fuiste más íntegra. Te llevabas a tus hijas Eulalia y Herminia a todos lados. Ellas leían contigo. En cambio, los míos, Menahem y Sara, se titulaban huérfanos de madre. Juana, ¿qué has leído últimamente? En los momentos libres, se entiende. Golda, La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. Y encontré en esta novela un tema que me obsesiona a mí y mis connacionales: el rechazo a la discriminación. ¿Tú la has leído? Juana, extraña coincidencia. La cabaña. Fue mi libro de cabecera y me inspiró a escribir La familia del comendador. En la novela que citas me conmovieron el repugnante manejo de esclavos, los sufrimientos de Tom y Era, las estúpidas convenciones familiares, la mujer objeto del amo de turno y la educación asumida por Ofelia hacia la morenita Topsy. Siempre hubo en ellos, igual que en mí, un atisbo de esperanza. Como verás, insisto con los derechos humanos. También leí las rimas de Echeverría, hasta que lo conocí. Tan feo, y yo que me lo hacía un galán. Golda, a mí hay una poesía que me puso andadores en los pies. Fue Raquel, de la poetisa Blaustein. Te la cito. Su sangre corre por mi sangre, su voz en mí canta. Raquel, la pastora del rebaño de Labán. Raquel, madre de madres. Por eso la casa me es estrecha y la ciudad extraña, porque el viento del desierto con su velo me llama. Estos 2 últimos versos reunieron para mí el llamado de mi pueblo que no desoí. A ti, ¿quién te ha inspirado, Juana? La española Concepción Arenal y la francesa George Sand, quien decía: el genio no tiene sexo. Escena segunda.
Golda lavando platos en el kibutz. Esta es también una tarea digna. Estoy afligida, se acerca la Segunda Guerra y nadie quiere albergar judíos. Cada época tiene sus terrores. David Ben-Gurión. Ven, Golda, deseo hablar contigo. Debemos formar una nación. Golda. Ya te lo dije, el suelo quema bajo nuestros pies, ahora o nunca. Ben-Gurión. Una nación debe descubrir su fuerza y dignidad si es que desea alcanzar su destino. Golda. ¿Con qué lo haremos? Tú sabes que yo soy la de las decisiones rápidas, pero ponme en marcha hacia los Estados Unidos. Ben-Gurión. Iré yo. Golda. ¿Con tu inglés? No te entenderán. Ben-Gurión. Pues vete, no te necesito aquí. Golda. No te necesito. Por lo bajo, me usas, cascarrabia. Escena tercera. Golda en los Estados Unidos pidiéndole dinero a un judío acaudalado. Golda. Debes poner plata para formar una nación dispersa hace 2000 años. Ya, ahora. Judío acaudalado. Aléjenla de mí. ¿Qué clase de loca es esta? Golda. Pese a este amarrete, junté $50 millones. ¿Qué dirá David a mi vuelta? Pues, ¿qué va a decir? Ambos no creemos en la palabra imposible. Chaim Weizmann. Declaren el Estado, ahora o nunca. Escena cuarta. Afuera hay festejos. Se debe pasar un hora, un sher, un klezmer. Música de alegría. David Ben-Gurión. Se ha formado un Estado. En Israel, quien no cree en los milagros no es realista. Golda, como ministro de Trabajo, eres el único hombre de mi gabinete. Golda. Cállate. Más me hubiera valido no ser rechazada para el cargo de alcalde de Tel Aviv porque era mujer. Y justamente porque el voto en contra provenía del sector más piadoso. Fue una afrenta. Siento un gran desprecio por esa desigualdad. Chaim Weizmann, abriendo un sobre. Una carta, alegría o dolor. Yo, primer presidente de Israel. Yo, un científico. Shai Agnon me ayudará a justificarme. La ciencia es una amante complaciente a la que no le importa tener rivales. Acepto. Acto segundo, escena primera. Juana y Francisco de Saa Noronha se encuentran en Brasil. Juana. ¡Cuánta pobreza, Francisco, esposo mío! Francisco. No te preocupes, Joana. Partiremos hacia Filadelfia y Cuba y ya verás cuánto ganaré con mi oficio de violinista. Puede haber un solo de violín como música de fondo. Escena segunda. Ambos en Cuba. Juana. Menos mal que llegamos a este país donde somos bien recibidos, querido. Cuánta hambre pasamos en Filadelfia. Tu carrera no marcha, Francisco. Francisco. Aquí son muy bien tenidos en cuenta nuestras cartas de recomendación. Juana. Pero, ¿sabes? Detesto el despotismo militar imperante en la isla. Los pueblos de América Latina necesitan democracia, libertad. Escena tercera. En el Brasil, nuevamente. Juana. ¿Sabes? He de fundar un diario. Se llamará O Jornal das Señoras. Francisco. Pues hazlo, gorda loca. Ya no me tendrás más. Me voy, Joana. Me tienes cansado con tus escritos, diarios, novelas y otras pavadas. Yo quiero una mujer que responda a mis órdenes. La he encontrado. Me voy con Eloísa. Juana. ¿Con la bailarina? Tenemos 2 niñas.
No te haces responsable. Yo te he apoyado en la adversidad, Francisco, y yo quiero ser feliz y divertirme. Juana, qué burla. Cuánto se ríen de mí la estupidez y la maldad. De estas cosas también se conforma la vida de una mujer. Cuánto peor si sabe algo. Escena cuarta. Juana. Ya ves cómo me ha ido en la intimidad, hermana. Allí en esos periódicos comencé un 4 de enero de 1852 una serie de escritos titulados Emancipación moral de la mujer. A ello apunté previa su educación. Tú, Golda, hablabas con la pasión de un inspirado y el fervor de una mujer. Yo escribía. Golda. A mí no me fue mejor. Mi único disgusto era la incomodidad de Morris frente a mis avances, pese a que mis triunfos nunca me marearon y seguí siendo siempre la Javerá. Tú empezaste con tus escritos, yo, gracias a las luchas como las tuyas, tuve la doble carga de la mujer emancipada que sigue siendo mujer. Eso jamás se alivió. Prosigue tu tarea en los diarios. Nuestro mentor nacional, Teodoro Herzl, decía, en los tiempos que corren son los periodistas quienes entienden de política. Y yo, agrego, en el futuro también lo serán. Escena quinta. Golda y Sheina, su hermana. Sheina. Retén la felicidad, atrapa a la hermana, no dejes escapar a Morris, atiéndelo más. Golda. No puedo permitir que los míos limiten mi horizonte. Tú sabes que nunca me sometí. Para una mujer como yo no hay paz. Sheina. No te admiro del todo, Golda. ¿Cuántas veces debí ocuparme de tus hijos? Escena sexta. Juana y el general Mitre. Juana. Mire, general, vengo a traerle mi ejemplar titulado Compendio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se lo dedico a usted en agradecimiento de que le debo mi vuelta a Buenos Aires. Mitre. Esto es lo que hacía falta. Lo impondré como texto en las escuelas. Juana. Usted sí que es potable. Muchas gracias. Esto era de esperar de un hombre de su cultura. Es usted un romántico. Su novela Soledad me deslumbró. Gracias por fundarme la escuela mixta. Acto tercero. Escena primera. Sarmiento. Hola, señora Manso. Partiré como ministro a los Estados Unidos. He leído sus escritos y me han inspirado, sobre todo los de educación. También leí los 8 números del álbum de señoritas fundado por usted. Juana. Coincidimos, maestro. Yo acuñé esta frase. La ignorancia me rechaza. Sarmiento. Desde allí aportaré nuevos datos para la educación. Lucharé por ella. Horace y Mary Mann me esperan en Boston. Él bien prefirió el cargo de director de escuela al de gobernador de Boston. Como usted sabrá, el pueblo quiere lo que los malos administradores le niegan. Juana. Hágalo, ministro. Debemos educarlo para que ningún gobernante venga a decirle mediante un decreto: el poder soy yo, la ley soy yo. Ahí, y no se olvide del indio. Basta de aniquilarlo, que los jesuitas lo eduquen. Sarmiento. A usted le dirán de todo. Que es gorda, que es fea, que tiene aspecto de hombre. No se aflija ni se amedrente. Cuando esté enojada, traduzca. Cada idioma que uno sabe es un corazón más que uno tiene. Juana. No sea impetuoso, amigo. Hoy se levantó con el otro pie. Escuche lo que me escribió Carlos Vega Belgrano. Lee una carta. Su amplia frente está llena de claridad. Su nariz trasunta energía. En sus grandes ojos hay tristeza y timidez. Fue tan burlada. La admiro.
y le agradezco su consejo. Yo prefiero traducir porque mis ideas tal vez no tengan autoridad. Sarmiento. Me olvidaba. La dejo como directora de los Anales de la Educación fundados por mí. Hace 30 meses que están silenciados. Escena segunda. Juana y Golda frente a un vaso de té con limón. Juana. Ya ves las impresiones de los hombres en torno de mí. Me enojan las habladurías. Me inventan apodos. La señora presidente, Juana la loca. Golda. Yo he nacido en un mundo más abierto en donde la libertad sexual de la mujer es más aceptada. Si hubo comentarios. Nunca fui monja. Juana. Ser humano también es un deber. Te admiro. Yo me resigné, me volqué a mis hijas. Golda. Fueron muchos los hombres que me movilizaron, no te entraré a detallar. Mujeres como nosotras ligamos pasión con admiración. Tuve mucha suerte. Juana, es que eres muy linda y muy prolija. Tu cabellera, tu presencia, los deshace, Golda. Golda, no olvides, Juana, que el talento es también un arma de seducción. Claro que si ahondas, para esposa prefieren un tanto menos de talento y más de madre. Pero hay madres que luego se toman demasiado exigentes y entonces nos buscan a nosotras para refrescarse. ¿Y la salud te ha preocupado? Juana, por supuesto. Estuve muy atenta con motivo de las epidemias ocurridas en Buenos Aires. ¿Y a ti? Golda, yo fui la que entregó por primera vez una orden de internación a una mujer árabe que iba a dar a luz. Los niños deben nacer en los hospitales. Escena tercera. Juana y sus hijas, Eulalia y Herminia. Juana. Bueno, hijas, nos vamos a Chivilcoy. Ya tenemos el ferrocarril al oeste. Sarmiento dijo que esto se haría posible en 10 años. Y han pasado solo 8. Las utopías del maestro se hacen realidad visibles. Me ha llegado una invitación de parte de don Manuel Villarino y de don Augusto Croix. Tú, Herminia, prepara un cajón de pino en el que llevaremos 144 volúmenes para la biblioteca de ese pueblo. Y tú, Eulalia, busca el cuento de Juana Manuela Borriti, Una hora de coquetería, y repasa su lectura. Los ciudadanos deben saber leer desde pequeños. Eulalia. ¿También sabías algo acerca de cómo funciona una biblioteca, mamá? Juana, por supuesto. He traducido el reglamento de las de Nueva York que me mandó Sarmiento desde el país del norte. Herminia. Mamá, siempre con Sarmiento, tan loco. Juana, su locura me permite ver claro. Escena cuarta. En Chivilcoy, damas recolectando dinero. Juana comienza su discurso. Estimados vecinos, mucho agradezco vuestra invitación. Han permitido que inaugure el ferrocarril del oeste. Se ha producido aquí un hecho insólito. Es la primera vez que el público paga para asistir a una conferencia sobre educación y es la primera vez que las mujeres desde aquí rinden culto al saber. Las felicito. Llamaremos a esta biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Dono lo recaudado a esa institución. Son 3.800 pesos. Aquí es donde los anales han prendido más que en Buenos Aires. Tienen 40 suscripciones. Buenos Aires, solo 38. Escena quinta. Golda. Coincidimos. Yo, en Milwaukee, mi segunda patria, recaudé fondos destinados a la compra de libros para su biblioteca. Me nombraron presidente de las Jóvenes Hermanas Americanas y diserté en torno de la necesidad del acceso de todos los niños a los libros de textos, tuvieran o no dinero. Juana. Pues yo institucionalicé la asignatura.
con decirte que mi escuela, la de ambos sexos, ganó el primer premio a la lectura en la iglesia San Miguel en un importante acto. Golda: otra coincidencia. ¡Ah! Yo enseñaba inglés, tú francés. Mira si la docencia no es un medio de trabajo para la mujer. Pero dime, Juana, ¿en este siglo XXI tendrán en cuenta nuestras inquietudes? Juana, ¿qué va? El otro día me enteré de que una compañía no editaría obras de autores que no vendieran cierta cantidad de ejemplares. El libro tratado como una mercadería más. Otra derrota del lector, ahora convertido en mero consumidor. Golda: la voz de orden es complacer al público, distraerlo, que no piense. Nosotras tenemos otros valores. Igual que tú, me encantaba el ruido de los ferrocarriles y el sonido de mi propia voz. Iba tan sola y pensaba: habla contigo de cualquier manera, también tú eres un personaje. Eso creo que se llama ahora autoestima. Me ha ayudado bastante. Y entonces, Juana, tú también triunfaste como oradora. Juana: sí, así fue en el primer viaje. En el segundo me interrumpieron la conferencia tirándome cosas en el vestido. Dije: veo que estamos en la pampa, y partí. Recibí cartas de desagravio desde los Estados Unidos. Mary desde Boston me escribió: aquí tu foto está cerca de Longfellow. Sus poemas son traducidos y en su patria la maltratan. Venga acá a seguir su curso sobre los kindergarten. Eso la reanimará. Con el tiempo, esa ciudad me desagraviará. No me caben dudas, ya verás. Golda: tú sabes, Juana, un tratamiento emocional, sea para bien o sea para mal, se califica de femenino. Entre nosotras, dime, ¿en qué país te trataron mejor? Juana: en el Uruguay. Añoro las tertulias literarias en el cafecito de San Juan. Respeto al montevideano José Pedro Varela, quien tan buen material me ha enviado para los anales, y a don Melchor Pacheco Lloves, ministro de Guerra, a quien le envié las tablas para el aprendizaje de la lectura. No solo las recibió con agrado, sino que las mandó imprimir gratuitamente en la imprenta del gobierno. Admiro en este ministro el énfasis que pone en la educación de la mujer como célula importante de la familia. Dime, Golda, ¿qué asociación de mujeres tienen? Golda: la WISO, entre otras, fundada en Londres por 1920 por Rebecca Sieff, y en ella se centra el trabajo desinteresado de las mujeres en pos de un Estado. Ustedes también tienen unas cuantas. Juana: ya lo creo, no te las nombro para no olvidar alguna. Eso desestima la frase de algunos hombres: las mujeres cuando se juntan. Yo les respondería: hacemos bastantes cosas. Por otra parte, opino que cada uno lo que es y lo que debiera ser. Acto cuarto. Escena primera. Juana en el Brasil, escritorio del diario O Jornal das Senhoras. Secretaria: señora directora, aquí hay un artículo firmado por el hombre, justamente hoy, 8 de febrero de 1852. Juana: el hombre, un innominado que no se atreve a firmarlas. Las lee. Llama subversivas a mis teorías en torno de la educación de la mujer. Ese hombre creyó que me amedrentaría. Es un ingenuo. O pensó que por ser mujer no tendría ideas propias. No sabe qué es una sociedad civilizada. Secretaria: aquí hay una segunda carta. Juana: alcánzamela. Sigue leyendo. También no creyó que ésta recaería en las manos de una madre de familia consciente de sus deberes y capaz de proclamar por ella misma que es libre. Este innominado ha querido fulminar mi periódico sin olvidar que existe el libre albedrío. No le responderé dado que lo ha hecho en forma anónima.
que dé la cara. Secretaria, ¿usted cree que no le ha respondido ya, señora? Juana, es hora de que en el Brasil la mujer deje de ser objeto. El cristianismo la ha rehabilitado. Lo mandaremos a que se confiese también. Yo defiendo los derechos del niño que requerir una madre educada. Nunca hice culto de los derechos de la mujer. Considero la igualdad como indiscutida. Escena segunda. Golda. Y dime, Juana, ¿cómo te ha ido con la escuela mixta? Juana. Bueno, nada bien. Si bien es cierto que ganó el primer premio en el Teatro de la Victoria, premia misa en la iglesia San Miguel, fue disuelta. La escuela era para mí una familia, así que también renuncié. Esa institución parecía una afrenta para la sociedad. Tú fuiste más lejos con el servicio militar para las mujeres. Golda, no creas. Tuve un severo ataque por parte de los padres. Según ellos, traería promiscuidad para las jóvenes. Entonces, convoqué a los padres de varones a que educaran a sus hijos para no corromper a sus compañeras. Respeto de la educación. Sí te aclaro que fuimos siempre más adelante. Fue nuestro dinero mejor invertido. Juana. ¡Ja! Como ahora que los ministros de Economía ven la educación en términos numéricos. Golda. Siempre me fastidian los economistas. Son seres bien alimentados que maquinan una teoría de acuerdo con la cual los seres humanos no deben vivir con dignidad en el momento presente. Ven, acompáñame a la cocina. Hoy es Shabbat y tengo que amasar una torta. Amasan o baten. Seguro que a mis colegas masculinos no se les exigiría que lo hicieran en este día santo. Juana, no te achiques por ello, tú tienes sencillez intelectual y altura moral. Hasta me place verte en esto. Además, siempre persistes que eso es lo importante. Golda. Allá llega Moshe Dayan. Qué coherente este militar. No toma una resolución sin antes consultármela. Acto quinto. Escena primera. Juana y Sarmiento, ya presidente del país, llevando en su pecho la banda presidencial. Sarmiento. Señora, hace 1 año y medio que no la veo. Juana, debiera verme más seguido, presidente. Sarmiento, bueno, tengo una misión para usted. Vaya a inspeccionar 34 escuelas y realice un informe sobre sus situaciones. Juana, bien, lo haré. Espero me reciba en 1 semana. Antes le digo lo que pienso. La educación debe ser un cuarto poder del Estado con constitución, ejecutivo y legislatura propios. Escena segunda. Golda. Yo también asistí a un simposio organizado por el sindicato de maestros ya como primera ministra. Me preparé para ello, igual que tú. Me sentía muy preocupada por la cantidad de niños sin escolarizar, de cómo funcionaban las escuelas. Todo ello me instó a hacer algo en torno de los problemas que afectaban al futuro de la nación. Juanas, coincidimos. Tu reflexión sobre los fines de la educación es un examen en torno de los destinos del hombre. Golda, tú sabes, ya que somos atemporales, en 1971 visité mi escuela primaria, la 4ª, en Milwaukee, y les dije a los niños, en realidad no es importante que decidáis vuestra carrera. Es mucho más importante decidir la forma en que queréis vivir. Piénsenlo. ¿Quieren vivir con conocimientos o ser mediocres? Juana, me lo voy a ver al presidente ya. Gracias por tus reflexiones. Escena tercera. Sarmiento. ¿Cómo le ha ido, señora Manso? Juana, indignada. Mal, presidente. He inspeccionado las escuelas y el estado de la educación es calamitoso. También les mandé a las instituciones los anales y me los devolvieron.
Insisto, la ignorancia me rechaza. Sarmiento, bueno, cálmese, ya sé que usted de manso no tiene nada. Juana, ¿y usted? Deje de calmarse, traiga maestras de los Estados Unidos para que formen educadoras en la Argentina. En mi inspección he visto cómo una niña de 11 años alfabetiza a la de 7. ¿Cree que eso es lo correcto? Yo, al igual que Sor Juana de la Cruz, reclamo educación institucional para la mujer. Así le fue, como usted bien sabrá, mi amiga Rosa Guerra, desde su periódico La Educación y en forma de cartas, ya por 1852 exigía educación para las ciudadanas. Ella, además de periodista, también traducía como a usted le gusta, y hay varios periódicos femeninos muy interesantes. ¿Los conoce? Sarmiento. Bueno, señora, no se enoje más. Ya mismo pediría a Boston un grupo de maestras para que formen a las nuestras. Seductor. Ya sabe que lo que más me atrae en las mujeres es su riqueza espiritual. Es más, le diré que algún día cuando se escriba la historia de la Argentina, se dirá que fue usted la única de su sexo que ha comprendido que bajo un humilde empleo de maestro está el sacerdocio de la libertad y la civilización. Escena cuarta. Sarmiento. ¿Han llegado las maestras que me recomendó Mary Mann? Asistente. Sí, son ellas, la señorita Saba, Woody y Dudley. Fueron muy bien recibidas por las colectividades de Estados Unidos e Inglaterra. Sarmiento. Llámeme a la señora Manso. Juana. Buenas tardes, señor presidente. Estas señoritas se niegan a ir a San Juan. Alegan que su contrato decía República Argentina. No olvide que la situación política es lamentable. Han asesinado a Urquiza. Los caminos son intransitables y peligrosos. Yo opino que deberían venir con sus maridos. Debieran ser casadas. Sarmiento. Dígales que me vengan a ver. Se hacen presentes las señoritas norteamericanas. Saludan al presidente. How do you do, Mr. President? Sarmiento. How do you do? Les ordeno que tomorrow deben partir a San Juan. Miss Dudley. Pero, presidente, no hemos terminado nuestro vestuario. Además, nos advirtieron del peligro. No nos emplace, please. Sarmiento. No les daré un céntimo más. Ustedes son unas cobardes. Wash your eyes. Tienen narrow midlet. Escena cuarta. Juana en casa de las norteamericanas. Juana. What happens? ¿Qué les pasa que están en cama? Miss Wood. Estamos todas enfermas. El presidente nos ha dicho lo que ningún ser educado debe decirle a nadie. Nos iremos a nuestro país. Juana. Bueno, cálmense. Hablaré por ustedes como vocal que soy del Consejo de Educación. Miss Saba. Please, Juana, help us. Juana. Bueno, les de encontrar un trabajo a las 3 aquí. Todas. Thank you very much. Último acto. Escena 1. Golda. ¿Cómo hiciste para que tus conceptos trascendieran? Juana. La verdad de las máscaras es lo que cuenta en el texto literario. De allí que mis escritos tomé a la mujer como pretexto literario. La vi como heroína, ejemplo Antonia Massa, la señora de Alsina en Los Misterios del Plata, también mujer objeto, cautiva, de su padre o su esposo, esclava. A propósito, fui una defensora de la ley del matrimonio civil que otorga derechos a la mujer. No es posible que su esposo se apodere de todos sus bienes y que ella no tenga derecho alguno sobre ellos. La ficción me ayudó mucho, Golda. Lo que es justo puede inventarse. No importan los resultados. Golda. Y llegaste a esto, a que hoy sigamos leyéndote y por el texto hagamos una interpretación de la verdad. Eres una adelantada, sin duda, Joana. Juana.
y yo admiro lo que llegaste a ser. Embajadora, ministro de Trabajo, canciller, primer ministro de Israel. Tal vez hayamos sido tus predecesoras. Para ello viajaste, te moviste. Hay que estar, Golda. Baruch Hashem, tú también nos has dejado testimonio de los países que recorriste. Cuba, Filadelfia, Brasil, Uruguay. En cada uno de ellos escribías y te ponías en contacto con los grupos cultos. Recuerda tu conexión con los exiliados argentinos, los románticos en la vecina orilla. Cuánto te aprecian los uruguayos. Juana. Bueno, hermana, esto no será un bazar de elogios, supongo. Golda. ¡Qué esperanza! Son nuestras vidas. Que el siglo XXI, el actual, se entere de nuestro accionar, que sepan que hubo antecesoras. Juana. También la historia argentina nos muestra que las mujeres han luchado con todas las armas, incluso las sensuales. Allí no estaban censuradas, y eso que era una época de modas circunspectas. Pero no necesitaban, no para exponernos, eso no. Éramos muy útiles. A ti te veo como una mujer sacada de la Biblia, tan sencilla, tan fuerte, tan anticuada. Tienes todos los elementos del coraje, el peligro y la pasión. Pero dime, ¿fuiste feliz, Golda? Golda, no termino de agradecer a Dios todo lo que me ha dado y a mi mundo lo que me ha permitido. Convencí a los tímidos y a los prudentes. Siempre me he movido en un mundo de grandes intelectuales. He sido apreciada y amada. Soy yo la que debo estar agradecida. El autor del Aleph, Jorge Luis Borges, tu compatriota, decía que la profecía es un arte peligroso, pero el hecho de que Israel exista es ante todo un acto de fe. Yo creo que Israel es además la garantía contra otro holocausto. ¿Y tú, Juana, qué ideal patriótico sustentabas? ¿Has sido feliz? Juana, yo, el ideal de los hombres de Mayo, la libertad y el progreso, el apego a la patria y al mundo, su fe en ella, el problema de la comprensión del otro, la paz y la política. Tú sabes que considero a la democracia como la más bella de las conquistas civiles. Golda, ¿qué otro? Es la otra, la mujer. Sin su incorporación no hay socialización, y sin socialización no hay humanidad. Golda, te vuelvo a preguntar, ¿tú has sido feliz, Juana? Juana puede haber como fondo la música heroica de Beethoven. Te seré sincera, Golda. Encuentro en mi vida paralelismos con la de Beethoven. Como yo y más que yo, él era pobre. Como yo, mal entrazado. Al querer dirigir una de sus óperas, lo silbaron, como se reían de mí algunas mujeres de Buenos Aires. Enemiga de la rutina, no pude, sin embargo, realizar en la educación lo que Beethoven en la música y Camoens en la poesía. Tengo conmigo los libros de Víctor Hugo con los que coincido más que nunca. ¿Estaré enferma? Me fastidian la violencia, la injusticia, la soledad. Golda, bueno, ánimo, Juana, dejas una obra escrita. Tu trayectoria representa un capítulo en la historia de la educación en la Argentina. Has trascendido en el extranjero. Juana, gracias por tus palabras. Respecto del extranjero, sé que Longfellow tradujo mis poemas. Horace y Merriman me han escrito desde Boston. Adolfo Berro y Alejandro Magariño Cervantes me han dedicado poemas en diarios uruguayos. Pero acá, Golda, me ubico en el siglo XXI, ya en sus albores. Golda, ¿tú qué crees? ¿Habrá máquinas para copiar? ¿Se comunicará la gente mediante imágenes? Juana, pues sí que las hay. Pobre mi exégeta, querrán ponerle palos en la rueda, le copiarán mecánicamente el trabajo.
Algún canalla querrá ser el primero. Deberá seguir persistiendo, como yo. Golda: no desesperes. Ahora existe el derecho de autor. Juana: el derecho de autor constituye una garantía de libertad para los que escriben. Pero ¿cómo salvaguardar esa garantía en esta era? Eso es otra cosa. Así también lo entiende Umberto Eco. Golda: ánimo, Juana, concluyamos. Arriba, comienza tú primero, en tu patria. A ver, ¿qué dices? Juana: mira, Golda, hemos asistido al Paraeidos, el canto paralelo de dos mujeres que en niveles geográficos distintos reclaman por su condición de tales en una dimensión social más auténtica. Juana y Golda juntas: y lo hemos logrado. Juana: ¿cuántas más cosas deberíamos contarles? Dejamos en vuestras voces, hermanas, defender al género. Dicen juntas: género, género, género. Fin. Queridas amigas, espero que les haya resultado interesante este diálogo imaginario entre dos mujeres, grandes mujeres, Juana Paula Manso y Golda Meir. Y así hemos llegado al final de Las Perlas Sefaradíes, el podcast del Centro Cultural Sefarad de Argentina y essefarad.com, con este capítulo número 12. Próximamente encontrarán otra serie de podcasts que ya informaremos en nuestro portal essefarad.com y en nuestras redes sociales, en facebook.com/essefarad y en Twitter, en Instagram como @essefarad. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube en youtube.com/essefarad. Mi nombre es Marcelo Benveniste y ha sido un placer haberles presentado Las Perlas Sefaradíes.